Un cordial saludo, les habla el profesor Bernardino Almanza. Hoy vamos a tratar el tema de electricidad estática, específicamente la ley de Coulomb. Esos son los temas que estamos llevando actualmente, así que lo que vamos a ver aquí, el postulado que nos dio la ley de Coulomb. ¿Qué dice? ¿Qué hizo el experimento de la ley de Coulomb? Demostró que las fuerzas eléctricas entre dos partículas cargadas estacionarias, primero que es inversamente proporcional al cuadrado de la separación, de la distancia r, en este caso de las partículas, y es dirigido a lo largo de la línea de acción que las une. Es además proporcional al producto de las cargas Q1 y Q2 sobre las dos partículas, y además es atractiva si las cargas son del mismo signo, son del signo opuesto, y repulsiva si las cargas tienen el mismo signo. Ok, entonces aquí abajito tenemos la fórmula o la ecuación. Fuerza eléctrica es igual a que directamente proporcional a las cargas, el producto de las cargas. Vemos que tienen estas barras verticales, que es el valor absoluto. Aquí solamente vamos a trabajar con el valor absoluto, no vamos a tomar en consideración aquí los signos de las cargas, si es negativo o es positivo, y es inversamente, como dice el postulado, a la distancia al cuadrado. Aquí es la constante de Coulomb, y vamos a ver su valor de esa constante de Coulomb, ¿no? La constante es 8.987 por 10 a la 9 newton metro cuadrado entre Coulomb cuadrado, ¿no? Además, esta constante también la podemos encontrar como 1 partido por 4 pi epsilon sub 0. Epsilon sub 0 es lo que nos dice la permitividad del espacio, y tiene un valor de ¿cuánto? De 8.8 por 5 multiplicado por 10 a la 12 a la menos 12 Coulomb al cuadrado newton metro cuadrado. Ok, vamos a analizar aquí el primer ejemplo sobre esto, ¿verdad? Recuerden que ya la teoría, la parte teórica la hemos dado en clases, así que hoy nos vamos a centrar más en resolución de problemas. Vamos a ver aquí del átomo de hidrógeno, que es uno de los elementos fundamental más sencillo, simple, de la tabla periódica de Mendeleev. O además podemos hablar de que el hidrógeno, por ejemplo, el hidrógeno que admite una solución analítica desde el punto de vista de la mecánica cuántica. Pero bueno, no vamos a entrar más complicaciones por allá. Vamos a ver aquí en lo que respecta a la ley de Coulomb. Más adelante entonces ya trataremos algo de la mecánica cuántica. El enunciado dice así: el electrón y el protón de un átomo de hidrógeno está separado en promedio por una distancia de aproximadamente 5.3 por 10 a la menos 11 metros. Esa es la distancia entre las dos cargas. La pregunta es: encuentre la magnitud de la fuerza eléctrica y la fuerza gravitacional entre las dos partículas. Eso es lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Pues, como nosotros ya conocemos, ¿no?, que para encontrar la fuerza eléctrica es por medio de la ley de Coulomb, así que entonces aquí la tenemos. Fuerza eléctrica es igual a que a la constante multiplicada por el producto de las dos cargas, E al cuadrado. Utilizamos E porque estamos utilizando, tienen el mismo valor, así que dividido entre R al cuadrado. Si nosotros entonces ahora reemplazamos los valores de la constante, el valor de 1.6 por 10 a la 19, que es el valor unitario de las cargas, eso elevado al cuadrado, y partido por la distancia que lo separa al cuadrado. En una calculadora científica rapidito hacemos el cálculo y nos da que es 8.2 por 10 a la menos 8 newton. Ese es el valor de la fuerza eléctrica. Pero ¿qué sucede? Nos están pidiendo también la fuerza gravitacional entre las dos partículas. Así que vamos a proceder. ¿Y por qué nos están pidiendo? Porque ellos lo que nos piden es analizar cuál es mayor, pero cuál de las dos fuerzas, su magnitud es mayor. Vamos a ver, vamos a calcular entonces la fuerza gravitacional. ¿Y cuál es la fórmula del primer curso de física?
encontramos que la fuerza gravitacional es igual a que AG, que es una constante, la masa del electrón multiplicado por la masa del protón dividido entre la distancia que lo separa de los dos cuerpos. Si nosotros ahora vamos a ingresar el valor de esa constante gravitacional, que la vimos también en el primer curso, que es 6.7 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado, kilogramos al cuadrado, y reemplazamos los valores de las masas del electrón y la masa del protón. Aquí vemos, ¿verdad?, que la masa del electrón es mucho más pequeña que la masa del protón, y lo dividimos entre la distancia que los separa, al cuadrado. Ingresamos, hacemos la operación rapidito y nos da que es 3.6 por 10 a la menos 47 newton. Entonces, como vemos que la fuerza eléctrica es mucho mayor que la fuerza gravitacional. Por ende, en este curso solo nos vamos a centrar en el cálculo de la fuerza eléctrica. No es porque no existe, ya sabemos que sí existe la fuerza gravitacional, pero por ser muy pequeña la vamos a despreciar en este curso, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí le estoy haciendo un recordere que lo que es fuerza es vectorial, por ende le tenemos que dar el tratamiento vectorial a los cálculos. No nos olvidemos de esa parte, ¿verdad? No nos olvidemos de esa parte, que aquí estamos claritos que lo estamos identificando, que es vectorial. Ok, vamos a ver con más carga. Considerando tres cargas puntuales localizadas en las esquinas de un triángulo recto, donde Q1, Q3 es igual a 5 microcoulomb y A, la distancia que los separa, es igual a 1.10 metros. Encuentre la fuerza resultante ejercida sobre Q3. Esa es la pregunta, ¿verdad? Entonces, como vemos aquí, ¿verdad?, tenemos la fuerza que actúa de la carga 2 sobre Q3. ¿Cómo son atractivas, verdad? Lo vemos aquí, ¿no? Como son atractivas, son de signo contrario, por ende se atraen. Y la fuerza, ¿no?, de Q1 sobre Q3, vemos que son de signos iguales, y cuando tenemos signos iguales se repelen, ¿verdad? Se repelen, por ende tenemos esta dirección. Ahora lo que nos están pidiendo es encontrar la fuerza resultante sobre esta carga Q3, o sea, hacia dónde se va a quedar, dónde va a ser su dirección después del efecto que estas dos cargas hacen sobre Q3. Ok, vamos a ver. Como ya nosotros conocemos la ley de Coulomb, encontramos que la fuerza 2,3 es igual a la constante por Q2, Q3 dividido entre la distancia que los separa. Luego hacemos con los datos que nos dieron, nos suministraron, reemplazamos las magnitudes, la constante, magnitudes de las cargas Q2, Q3, y lo dividimos entre la distancia que los separa, que es 0.10 metros. Ingresando, hacemos la operación y nos da que es 9 newton. Pero ¿qué sucede? Aquí solamente hemos encontrado su magnitud, no la resultante, no es la respuesta. Por ende, solamente la magnitud de esta fuerza, 2F23. Ok, vamos a ver la otra fuerza, son dos, ¿no? La magnitud de la fuerza ejercida sobre Q1 sobre Q3. Veamos, Q1 sobre Q3, la constante, sus magnitudes, Q1, Q3, dividido entre la distancia que los separa. Ok, vamos a ver. Reemplazamos, ¿cómo no?, el valor de Q3, Q1 dividido entre la distancia que los separa. Vamos a ver aquí, hacemos la operación y nos da un valor de 11 newton. Ok, hemos encontrado las magnitudes de las dos fuerzas que actúan sobre Q3. Ahora lo que necesitamos encontrar es la resultante, la fuerza resultante de esas dos, o sea, la suma de esas dos fuerzas, pero aplicando vectorialmente esa suma. Ok, vamos a ver aquí. F13 es repulsiva, ya vimos en el anterior, en el esquema, forma un ángulo de 45, ¿no? Como es un triángulo rectángulo, pues tenemos un ángulo de 45 con el eje X. En consecuencia, las componentes X y Y de F13 son iguales, porque seno de 45 y coseno de 45 son lo mismo, es el mismo valor. Así que por ende, su magnitud, ¿no?, magnitud dada por F13 por el coseno por 45 es igual a 7.9 newton. Estas son las componentes
del vector F13. Vamos a ver la componente de F23. Está en la dirección X negativa. Por lo tanto, las componentes X y Y de la fuerza resultante que actúa sobre Q3 son F3X, la componente de F13X, que es igual a 7.9, recordemos, en el eje X, y la F23, que es en el lado opuesto de la negativa, que la encontramos anterior, en la primera fórmula que utilizamos, así que eso nos da menos 1.1 newton. Y la F3X es igual a que a 1,3y, y eso es igual a 7.9, que es la vertical de esta fuerza, la componente en Y de F13. Ok, una vez que tenemos eso, podemos hacer lo siguiente. Podemos encontrar la sumatoria de fuerzas en X. Sumamos todas las fuerzas, las proyecciones que encontramos en el eje X. Luego hacemos la sumatoria de todas las fuerzas en Y, que solamente vamos a tener una de la componente 1Y. Luego, por Pitágoras, encontramos la fuerza resultante, que es igual a que a la raíz cuadrada de la sumatoria de todas las fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de todas las fuerzas en Y al cuadrado. Y ahí encontramos la resultante, su magnitud, ¿verdad? O también lo podemos expresar en la forma de vector unitario, o sea que tenemos menos 1.1 por I más 7.9J, ¿verdad? Newton, ¿no? Ese sería el valor, ¿no? O aquí si queremos, entonces podemos sacar dándose la raíz por Pitágoras al cuadrado, le damos 1.1 al cuadrado más 7.9 al cuadrado y nos da la resultante. Esa sería la magnitud. Y si queremos encontrar cuál es el sentido, ese ángulo de esa fuerza resultante que nos está dando, pues simplemente utilizamos por la tangente inversa de F, la sumatoria de Fy entre la sumatoria de Fx de la tangente inversa, y nos da el ángulo exacto sobre los ejes. Esa sería la respuesta, pues. Eso se lo dejo de tarea para que ustedes lo encuentren en casa, el valor. Vamos a ver la siguiente. El siguiente problema. El siguiente problema dice lo siguiente: tres cargas puntuales se encuentran a lo largo del eje X. La carga positiva Q1 es igual a 15 microcoulomb. Esa está en X igual 2 metros. La carga positiva Q2 está en 6 microcoulomb. Perdón, la carga positiva Q2 es igual a ¿qué? A 6 microcoulomb. Está en el origen. Y la fuerza resultante que actúa sobre Q3 es 0. ¿No? Esa es la pregunta. Y la fuerza resultante que actúa sobre Q3 es 0. La pregunta es: ¿cuál es la coordenada de Q3? ¿Cuál es la coordenada de X, verdad? ¿Cuál es la coordenada de Q3, el valor de X, para que esa fuerza sobre Q3 sea 0? Esa es la pregunta, ¿verdad? Entonces aquí vemos, ¿no?, la gráfica donde nos la están mostrando. Vemos que la carga Q2 con respecto a Q3 son positiva y negativa, por ende es atractiva. Entonces la fuerza que ejerce 2 sobre Q3 es hacia la izquierda. Luego la fuerza que ejerce Q1 sobre Q3, como también son de cargas opuestas, se atraen y es hacia la derecha. Ahí tenemos el esquema, ¿verdad?, de esa fuerza. Vamos a ver entonces, ¿no? Y como nosotros conocemos la ley de Coulomb, nos dice que la fuerza 1,3 es igual a la constante por Q1, Q2 dividido entre la distancia que lo separa. O sea, esta fuerza, ¿verdad? ¿Y cuál es la distancia que separa de Q3 a Q1? Pues es 2 menos X, ¿no? Si le tenemos la distancia, que esto es 2, le restamos a esto, nos da este valor, ¿verdad? Entonces al cuadrado. Y la fuerza de Coulomb 2,3, ¿no? 2,3, que lo tenemos aquí, es igual a ¿qué? A la constante por Q2, Q3 dividido entre la distancia que lo separa. Y la distancia que lo separa es X. Ok, listo. Pero como nos dicen, para que esta fuerza Q3 es 0, para que eso sea 0, significa que esta fuerza F23 y F13 debe ser iguales. Si eso es así, entonces lo que hacemos es que igualamos
la carga, las dos fuerzas F13, aquí la tenemos, ¿verdad? La copiamos aquí, es igual a la F23, que es su valor es esto, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no? Ok, así que entonces podemos fácilmente podemos, aplicando, aquí le puse aquí para recorderis, desde la ecuación, para encontrar las raíces de una ecuación de segundo grado, ecuación cuadrática, para poderla utilizar. Una vez que, como la Q3 en ambos son iguales, así que se cancelan, así que nos queda entonces el producto de esto, lo que estaba dividiendo pasa multiplicando en uno para el otro para el otro, y podemos entonces de aquí despejar, hacer la operación matemática, y vemos que nos queda entonces aquí la ecuación cuadrática, una ecuación cuadrática de segundo grado, la ecuación cuadrática, que resolviendo y introduciendo esos valores aquí en esta ecuación nos da que es 0.75. ¿Qué sucede aquí? Que hemos tomado solamente la raíz positiva, por aquí nos da dos valores, en esta ecuación nos da dos valores, positivo y negativo, ¿verdad? Aquí lo veo, ¿no? Positivo y negativo. Hemos tomado el positivo. La pregunta es, ¿por qué no nos sirve la raíz negativa? Pues se la dejo de tarea para que investiguen. Así que, por el momento, esta es una de las varias que vamos a presentar. Les deseo suerte y hasta pronto.